Hablemos de homofobia y para empezar revisemos el concepto de homosexualidad. La homosexualidad es la atracción erótico-afectiva que se siente por seres del mismo género, esto es, mujeres que se sienten atraídas por mujeres u hombres por hombres. La orientación homosexual y la bisexual son alternativas para la heterosexualidad. Se calcula que el 10% de la población tiene una orientación sexual diferente a la mayoría, que es la heterosexualidad. Cualquier orientación sexual, estamos hablando de heterosexualidad, bisexualidad y homosexualidad, son naturales, son normales y debieran ser respetables. Cualquiera de ellas. No se contagian, no se tratan, no se corrigen, son normales. Hay que aprender a aceptarlas. La homosexualidad tiene diferentes grados en las diferentes etapas de la vida. Hay estudios donde se calcula que, o se sabe más bien, que un 37% de la población masculina y hasta un 50% en algún momento de sus vidas han tenido alguna experiencia homosexual y 20% de las mujeres también lo han hecho. El 18% de los hombres refieren práctica tanto homosexual como heterosexual y solamente un 4% aceptan que su práctica únicamente es homosexual. Entonces, estamos hablando que los seres humanos tienen diferentes comportamientos, diferentes matices, hay toda una gama de comportamientos sexuales. Al parecer esto es variable en las diferentes épocas de la vida. Cuando hablamos de homofobia, es un concepto que es muy importante porque implica una serie de conductas y de actitudes que pueden llevarnos a que un sector de la población esté sufriendo prácticas discriminatorias únicamente por su orientación sexual. La homofobia es el rechazo, el temor hacia las personas que eligen relacionarse con personas de su mismo género y es producto esta conducta, estas actitudes de una cultura que venimos cargando desde hace muchos siglos, que se ha venido repitiendo a través de generaciones sin que sea modificada por el conocimiento científico que tenemos. Es una ideología que está profundamente arraigada en nuestro sistema patriarcal, que es profundamente discriminatorio. Discrimina todo lo que parece femenino y se le da importancia, se le da una supervaloración a todo lo varonil. Y esto nos lleva a una cultura cargada de violencia, de rechazo. Las prácticas, la conducta homosexual se calcula que genera entre 800 hacia 1000 víctimas anuales en algunos países. Brasil es el primer país de Latinoamérica, o al parecer en todo el mundo incluso, donde hay más crímenes por homofobia. Y lamentablemente México y Colombia pues estamos en el segundo lugar. 30% de las personas homosexuales se calcula que viven discriminación laboral. En las cárceles es común que sean maltratados, la policía los extorsiona. Estas prácticas homofóbicas también se engloba aquí a las personas que son transexuales o a las personas travestidas. Ya hemos hablado de que las personas transexuales son aquellas que se sienten viviendo en un cuerpo equivocado, siendo con un cuerpo de características femeninas, por ejemplo, se sienten hombres o viceversa, y las personas que tienen conductas o vestimenta propia del otro género, también esas personas son rechazadas. Entonces, de ellas estamos hablando cuando hablamos de homofobia. La homofobia, cuando hablamos de los antecedentes históricos, si revisamos un poquito, vemos que en las diferentes épocas esto no ha sido igual. Hablamos, por ejemplo, que en los griegos, en los romanos, la homosexualidad era bien vista, se consideraba incluso como una parte del entrenamiento de los jóvenes. En nuestras propias culturas prehispánicas también, en muchos de los grupos, la homosexualidad era vista con naturalidad. En algunos otros grupos humanos como Tailandia, algunas culturas de Asia, de África, la homosexualidad no generaba mayor conflicto y sin embargo en la actualidad sí es una fuente de malestar,
incluso que genera crímenes, estamos hablando. Esto al parecer viene a transformarse a partir de la religión fundamentalmente judeocristiana. Ninguna cultura ha visto con tanto horror a la homosexualidad como la cultura judía. Actualmente pues se les considera en algunos países incluso como crímenes que se castigan con la muerte. Cuando hablamos de que un 10% aproximadamente de la población tiene una práctica sexual diferente a la mayoría, cuando nos estamos viviendo en una sociedad profundamente homofóbica, entonces estamos hablando que un sector de la población sufre las consecuencias de los prejuicios que tiene el otro sector. Existen los derechos humanos donde se incluye a todas las personas y sin embargo pareciera que no aplican para los heterosexuales y muchas veces incluso tampoco para las mujeres. Si hablamos un poquito de la historia más reciente, tenemos que en 1973 el DSM-3, que es un listado de enfermedades mentales, la retira de la lista de enfermedades mentales, y también la Organización Mundial de la Salud en 1990. Por eso, a partir de ahí, el 17 de mayo del 2005, se instituye el Día de la Lucha Internacional contra la Homofobia. México a partir de 2014 empieza a participar. Se está tratando pues de que haya mayor información, de que se aprovechen los espacios para difundir este conocimiento y que la sociedad empiece a hacer una conciencia diferente para disminuir este tipo de violencia. En México tenemos que en el 2006 se establece ya a nivel jurídico un marco donde se habla de la convivencia, las sociedades de convivencia que legalizan las uniones de personas que son homosexuales. Esto sucede no en todo el país, sucede en el Distrito Federal y en Coahuila. En 2007 el Parlamento Europeo propone que se despenalice, que se quite el castigo de la pena de muerte para la homosexualidad. Y aun cuando estamos encontrando avances a nivel jurídico, pues el ámbito más difícil de trabajar es en el nivel privado, porque está sellado de siglos de creencias, de sellos que se tienen, que son más allá de la cuestión legal. Este ámbito es muy difícil, pero podemos trabajar y se puede transformar a partir del conocimiento, a partir de la conciencia que las sociedades vayan haciendo. Hablar de homofobia, hablamos de las consecuencias, que eso es muy importante. Las personas con orientación homosexual muchas veces se ven obligados a llevar una doble vida. 30% de los hombres, se calcula, de las personas con orientación homosexual se ven forzados a matrimonios heterosexuales. Seguimos viendo hacia los demás primero, seguimos tratando de quedar bien con los demás. Las personas homosexuales tardan mucho tiempo a veces en tomar una decisión, tanto de si serán o no homosexuales, si lo dicen o no, y eso retrasa la elección de su profesión, la elección de pareja, va retrasando mucho su desarrollo personal. Entre ellos, lamentablemente, por toda la presión a la que se ven sometidos, tenemos altos índices de adicciones, tenemos depresión, tenemos violencia. El 27% se calcula que tienen trastornos mentales de ellos. Un 40% han tenido en algún momento de su vida ideas suicidas y un 25% han intentado el suicidio. Las personas homosexuales participan, por supuesto, de la cultura homofóbica en la que vivimos y ellos mismos sienten rechazo muchas veces hacia sí mismos. Entonces estamos hablando de personas con una baja autoestima, que viven con mucha inseguridad, se viven hacia ellos mismos con desconfianza para enfrentar el futuro, se conforman con tener actividades laborales mal pagadas, se les margina ciertas actividades y en su práctica sexual por lo mismo tampoco son capaces muchas veces de prácticas de sexo seguro o protegido, con lo cual se exponen a un alto nivel de infecciones de transmisión sexual. Acuden poco a los servicios de salud porque temen ser rechazados y en algunas ocasiones pues así es también. Tienen entre ellos un mayor porcentaje de obesidad, que es un gran problema en nuestra población. Tienen un mayor riesgo de cáncer. Incluso las mujeres, fíjense ustedes que las mujeres
un 46% aproximadamente llegan a tener hijos, a procrear o a criar hijos de otras. Entonces esto significa que en algún momento han tenido práctica heterosexual y no se dan cuenta que con eso están en riesgo de tener virus de papiloma y de desarrollar en algún momento cáncer cervicouterino. No se dan cuenta de ello, se creen a veces libres de ese riesgo cuando no es así por la falta de información. Se necesitan prácticas para erradicar este daño, este mal que nos hace a la sociedad en conjunto. Se necesitan combinar los esfuerzos de los gobiernos estableciendo legislaciones que penalicen las actitudes, las conductas homofóbicas, pero necesitamos trabajar en el ámbito individual, que cada persona que conforme la sociedad haga conciencia de que esto no nos permite una convivencia armónica y feliz. Necesitamos trascender toda esa cultura, esos siglos de homofobia, desviar la mirada o permitir que se maltrate, que se discrimine a los homosexuales nos convierta en cómplices. Tenemos que tomar una posición. El que persistan instituciones como la familia, el matrimonio desde la perspectiva masculina, desde la tiranía del patriarcado, hace que persistan estas conductas violentas. Seguimos admirando lo que significa virilidad con esta carga de sometimiento hacia la mujer y a todo lo que parece femenino, y lamentablemente en esta cuestión de misoginia a los homosexuales se les considera prácticamente como mujeres y entonces pues se les discrimina por tanto. Necesitamos difundir la información científica y útil para derribar todos estos mitos. Necesitamos asociaciones para que se compartan temores, para que se diseñen estrategias. ¿Qué necesita una persona que vive con esta discriminación? Bueno, pues en primer lugar lo que queremos todos los seres humanos, ser aceptados, ser amados así como somos, con nuestra orientación sexual, con nuestras propias características, y como sociedad podemos ir aprendiendo eso, la aceptación. Necesitamos construir modelos dignos de confianza, modelos a seguir, dejar ya de lado ese estereotipo donde la persona homosexual pareciera una caricatura de una mujer, donde solamente tiene determinadas labores, donde no se considera un ser que es tratado con respeto, con igualdad. En la familia necesitamos empezar a trabajar quitando culpas. Ya dijimos que la homosexualidad, igual que otra orientación sexual, pues no se hereda, no es porque hubo algún familiar ahí, no es porque se divorció la pareja, no se debe a ninguna causa. Hasta donde sabemos, la orientación sexual queda establecida entre los 2 a 3 años, no se elige, entonces no nos queda más que aceptarla y respetarla como cualquier otra orientación sexual. A nivel individual necesitamos trabajar fortaleciendo la autoestima de estas personas, su aceptación y entender esto también. Los seres humanos tenemos muchas dimensiones, está nuestra dimensión emocional, la dimensión profesional, somos personas que podemos dar lo mejor de nosotros mismos a la sociedad independientemente de nuestra práctica sexual. Y cuando hablamos de homosexualidad pareciera que todo ese valor de la persona queda borrado simplemente al ponerle la etiqueta de homosexual. ¿Eso es justo? ¿Eso es útil? Estamos genitalizando a las personas, eso no nos reporta ningún beneficio. Las personas, ya vimos, podemos ser heterosexuales, bisexuales, homosexuales o transitar de una preferencia a otra en diferentes épocas de nuestra vida. Está también la transexualidad, el travestismo. Aceptar la diversidad del ser humano aumenta las posibilidades de desarrollar, de construir una cultura de armonía, donde las personas puedan ser felices y donde ser diferente a la mayoría, como en este caso la homosexualidad, no se viva como una tragedia. Los seres humanos somos personas que no nos construimos en un formato único. Tenemos peculiaridades que son resultado de nuestra propia vida. Podemos observar personas con una fuerte identidad masculina o femenina y también toda una serie de diversos matices. Somos diferentes. Aceptar precisamente esta diversidad que enriquece al ser humano, que nos enriquece como grupo, pues precisamente eso nos va a ayudar a hacer una sociedad más feliz. Soy la doctora Ana María Arteaga y nos vemos en la próxima cápsula.